Capítulo 17. Sentimientos extraños y profecías. Recuérdame por qué acepté esto otra vez. Actualmente, Koru estaba siendo arrastrado por las calles por un sonriente Obito, a quien tuvo que guiar sutilmente para que ambos no tropezaran con las personas que los rodeaban. De alguna manera, el niño lo había convencido de salir de casa y reunirse con su propio equipo. Aparentemente, Minato había sugerido salir a comer con sus alumnos después de escuchar que Obito iba a ver a Koru, por lo que Obito estaba arrastrando a Koru. Koru entendió por qué el Jonin Sensei organizó esta reunión. Sabía que Obito lo encontraría y lo arrastraría consigo y, por lo tanto, ya no podría esconderse de Minato. Maldito seas, papá. Porque ahora soy tu alumno y, como mi segundo sensei, también debes conocer a mi otro sensei. La sonrisa de Obito lo dijo todo y Koru gimió. ¿Minato-san te preparó esto? Siendo el horrible mentiroso que es, Obito se puso rígido, tropezando ligeramente con sus propios pies, antes de girar la cabeza y rápidamente correr por las calles un poco más rápido. No sé de qué estás hablando. Claro que no, Koru puso los ojos en blanco. Pequeño mocoso, murmuró, demasiado bajo para que dicho mocoso pudiera escucharlo. Caminaron más hacia las calles con Obito todavía tomando la delantera, pero Koru no le estaba prestando mucha atención a él en particular. Desde que salieron de la casa, tanto los agentes Anbu como Rod los habían estado siguiendo. Incluso antes de su examen había sentido la presencia de la podrida organización de Danzo detrás de él, pero había sido relegada al fondo de su mente después de tener que lidiar con asuntos más importantes. Sin embargo, en este momento, como no habían oído nada de Zestu y él estaba nuevamente afuera y ya no podía evitar a la gente, su presencia era como una espina clavada en su costado. De hecho, después de las batallas, su número había aumentado ligeramente. Koru se preguntaba seriamente si Danzo no tenía nada mejor que hacer para sus secuaces además de seguirlo, porque esto se estaba volviendo ridículo. Quizás fue solo su disgusto personal por el hombre, pero si no hubiera sido por las ciertas circunstancias y las sospechas bajo las que probablemente se encontraba en este momento, habría colocado de manera muy sutil y definitivamente accidentalmente algunas etiquetas explosivas y trampa donde se encontraba la raíz. Estaban escondidos. Sin embargo, tal como están las cosas ahora, Koru tuvo que vivir sin poder hacer de su vida un infierno y pretender no darse cuenta de su existencia. Sin embargo, el universo decidió que hoy no solo tendría que lidiar con el interrogatorio más probable de Minato y con Root, sino también con algo más sobre lo que tenía sentimientos extremadamente encontrados. Kurama intentó advertirle mentalmente, pero Koru ya había sido consciente de la presencia delante de ellos. Lo sé. Maldita sea, Kurama lo sé, pero ¿por qué tenía que ser ahora? Lo juro, el viejo Sage me ha abandonado o algo así. Realmente tenía que aparecer ahora. A Kurama esta vez no le hizo mucha gracia. Él también entendió la gravedad de la situación. Si se descubrieran en esta simple reunión, muchas cosas se complicarían. Viendo que Koru no tuvo tiempo de terminar el sello protector porque habían sucedido demasiadas cosas, a Kurama le resultaría difícil tratar de esconderse lo suficiente como para que su contraparte no lo notara. Tendremos que escondernos. Puedo garantizar que mi contraparte no estará feliz si me siente dentro de ti. Koru apretó los dientes, ignorando los tirones de su mano mientras Obito lo guiaba más. Estaban aproximadamente a 60 pies de distancia. No fue tiempo suficiente para pensar en algo. ¿Crees que podré hacer algo para esconderte? ¿Cuánto es así para que él no se dé cuenta de ti? Olvídalo, mocoso. O escondes mi presencia por completo o no sentirá. Ciertamente no será agradable para Kushina si comienza a enfurecerse. Koru se mordió el interior de la mejilla pensando mucho. No había manera de que hubiera logrado esconderlo en tan poco tiempo. Si Kurama en Kushina fuera alertado, definitivamente causaría una escena. Huir y regresar más tarde tampoco era una opción, ya que el control de Obito sobre él era demasiado fuerte. Podría escapar, por supuesto, pero no tendría explicación para desaparecer repentinamente de nuevo. Además, si se escapara y regresara más tarde, necesitaría mucho más tiempo para regresar. Hacer un sello que pueda suprimir el chakra Biju para que no sea detectado por otros Biju no era algo que pudiera hacer en algunos de los nuestros. Tiempo era lo que necesitaba y tiempo era lo que no tenía. En realidad, había una manera, pero Koru no querría, hazlo. Koru se sobresaltó. No, Kurama, te prometí que no lo volvería a hacer nunca más. No estoy apretando el sello de papá solo para esconderte. ¿Odias la jaula? Kurama gruñó, sus colas moviéndose violentamente en su paisaje mental.
envió un dolor de arpa a través de su cabeza que lo hizo hacer una mueca de dolor, afortunadamente pasando desapercibido para Obito. Deja a un lado tus promesas cursis por ahora. Te estoy ofreciendo esto y vas a seguir lo que digo. Prefiero no discutir conmigo mismo si puedo evitarlo. Sentarme en esta jaula durante unas horas no es algo que no pueda soportar después de estar allí durante más de años. ¿Con quién crees que estás hablando, mocoso? Apretando su puño libre, Koro asintió para sí mismo, aceptando lo que sugirió Kurama. No le gustaba la idea de apretar nuevamente el sello que su padre usó para sellar a Kurama dentro de él solo para ocultar su presencia, ya que le prometió a su compañero que nunca más lo restringiría. Pero como Kurama estaba tratando de decir, tiempos desesperados exigen medidas desesperadas y Koro actualmente no tenía otra opción si quería mantenerse bajo. Sin que nadie se diera cuenta, rápidamente reunió chakra en las puntas de sus dedos y los sostuvo contra sus sellos. ¡Vaya! Con una fuerte explosión de chakra, el sello brilló y se cerró de golpe, haciendo que la presencia de Kurama se desvaneciera. Podía escuchar los gruñidos ligeramente angustiados del zorro en su mente cuando las puertas lo cerraron una vez más, obligándolo a someterse. Koro mentalmente hizo una mueca ante el sentimiento. No había sentido tampoco la presencia de Kurama desde que abrió las puertas. Tenerlo encerrado nuevamente fue como encerrar una parte de su propia alma. Lo hacía sentir incómodo, como si sus movimientos y su libertad estuvieran restringidos. Lo odiaba. Lo siento, Kurama. Sensei. Obito estaba saludando a su equipo. Minato, Rin, Kakashi y Kushina ya estaban frente al lugar donde estarían comiendo. Llegas tarde. Kakashi se quedó inexpresivo y Koro casi dejó escapar una risa divertida. Era como las veces que él y Sakura habían reprendido a su sensei por llegar tarde, solo que Obito parecía mucho más molesto por haber sido llamado que su sensei durante ese tiempo. Obito resopló, acercando a Koro en un gesto de dejar claro un punto. Estaba consiguiendo a Koro, Kakashi. Esta vez está justificado. Haciendo un gesto salvaje a Koro, Obito miró fijamente a Kakashi, prácticamente desafiándolo a discutir con esa lógica. Kakashi solo levantó una ceja, completamente impresionado, su expresión inexpresiva no abandonó su rostro. ¿Entonces estás diciendo que los otros tiempos no están justificados? Obito se enfureció. Teme, hola Kakashi-kun, Rin-chan, Minato-san. Koro decidió interrumpir la discusión y saludar al resto del equipo, enviándoles una agradable sonrisa. Esperaba que nadie notara la ola de nerviosismo que lo rodeaba. Koro ignoró deliberadamente la mirada que Minato le envió, sin comprender del todo el significado detrás de ella, pero supuso que tenía que ver con que aún evitaba a Minato. Seguramente el hombre tenía muchas preguntas para él, especialmente cómo logró alcanzar el modo sabio, pero Koro no se sentía de humor para responderlas ahora, ni nunca si fuera honesto. Koro se volvió hacia Kushina, casi dolorosamente lento. Fue la primera vez desde que llegó que se permitió mirar completamente a la mujer pelirroja en todo su esplendor. Sus ojos azul violáceo se destacaban como estrellas. Llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre la espalda y el flequillo sujeto con una simple horquilla. Llevaba el mismo vestido verde que llevaba cuando Koro la había visto durante el incidente de Pain en su paisaje mental. Esta era su madre. Su madre estaba viva y bien y estaba parada frente a él, mirándolo directamente sin siquiera saber quién era Koro. Ella estaba a su alcance, si Koro tan solo extendiera su mano y la acercara, la abrazara y llorara y le confesara lo que había pasado hasta ese punto. Hola a usted también, señorita. Creo que aún no nos conocemos. Mi nombre es no Koro, aunque la mayoría de la gente me llama Koro. Es un placer conocerte. Inclinó ligeramente la cabeza, esperando que su flequillo le cubriera los ojos durante al menos un segundo para poder recuperarse. Tenía que tratar esto como una misión de infiltración si no quería derrumbarse delante de su madre. La extraña atracción que sentía definitivamente no era tan fuerte con su padre antes. Su madre y él estaban más unidos, aunque ambos hubieran muerto al mismo tiempo. Quizás fue la sangre de Uzumaki o la conexión con el Kyuubi. Tal vez incluso sus personalidades tan similares cuando Koro era más joven, pero había algo entre ellos que le hacía difícil no romper a llorar al verla. Un extraño sentimiento de anhelo y deseo, algo que le hizo querer abrazarla con fuerza. Tal vez fue incluso el hecho de que abrazó a su madre y golpeó a su padre a primera vista. ¿Quién sabe? Él sonrió un poco. Ella todavía era tan hermosa como cuando se conocieron. Todavía tenía ese aire maternal a su alrededor, el amor que él anhelaba. Kushina lo sacó de sus pensamientos cuando sonrió.
Vaya, eres el gran Koru del que tanto he oído hablar. Soy Kusina Uzumaki. Koru fingió sorpresa ante eso, parpadeando como un búho hacia ella. Técnicamente, casi nadie sabía que era un Uzumaki, pero esta era la oportunidad perfecta para revelarlo. ¿Uzumaki? Pudo ver la forma en que Minato se quedó un poco quieto y la forma en que Obito se movía nerviosamente. Rin y Kakashi lo miraban con cansancio y Kusina entrecerró los ojos ligeramente. Todos eran conscientes de los peligros que tenía que afrontar Uzumaki y del miedo que algunos tenían sobre ellos. Sí. ¿Tienes algún problema con eso, Tebane? Su corazón tartamudeó cuando ella usó el mismo tic verbal que había tenido durante toda su vida. Tuvo que acostumbrarse a no utilizar el mismo tic verbal, porque necesitaba dar órdenes claras y breves durante la guerra. El mismo tic que ya no usaba porque podía rastrear una conexión entre él y Kusina, más cercana que solo miembros del clan o simples primos. Necesitaba controlarse antes de poder enfrentarla más. Sin embargo, en lugar de mostrar su confusión interior, simplemente se iluminó con una sonrisa esperanzada y sacudió la cabeza. No, en absoluto. Simplemente pensé que no quedaba nada. Él sonrió, genuino y cálido, feliz de estar de nuevo al lado de su madre. Koru Uzumaki a su servicio. Mi madre era una Uzumaki, como tú, una sobreviviente de la caída de Uzushio. Si hubiera sabido que todavía había algunos más, me habría comunicado mucho antes. Silencio. Kusina lo estaba mirando con los ojos muy abiertos y se veía correctamente, entonces estaban empezando a humedecerse un poco con lágrimas no derramadas. Minato estaba estupefacto, la sorpresa coloreando sus rasgos tan claro como el día. No sabía que Kusina todavía tenía familia. Minato a veces podía ver el dolor brillando en sus ojos cada vez que hablaban de su familia. Le dolía saber que no había nada que él pudiera hacer para darle la familia que anhelaba, pero ahora que Koru estaba aquí, todo esto cambió. Y de alguna manera, Minato sintió que debería haberlo sabido. El chakra de Koru se sentía como el de Kusina a veces. Rastros de ese chakra Uzumaki que sí sintió, pero que descartó como una mera coincidencia. Los niños parecían igual de sorprendidos, sin saberlo tampoco. Obito especialmente parecía como si acabara de revelarse un secreto que cambiaría el mundo. También fue el primero en hablar al respecto. Eres un Uzumaki. Koru se rió entre dientes y tímidamente se frotó la nuca. Mitad Uzumaki, pero Uzumaki al fin y al cabo. ¿De dónde más crees que obtuve mis increíbles habilidades para sellar? Rápidamente fue arrastrado hacia un abrazo que le rompió los huesos. Rojo Uzumaki, notó, estaba nublando su visión cuando el cabello de su madre voló sobre su rostro tan pronto como chocó contra él. Su chakra zumbaba de emoción y felicidad y de tanto alivio, que Koru casi podía sentir las lágrimas acumulándose ante la emoción abrumadora. Eso fue hasta que se dio cuenta de que no era su chakra el que lo hacía sentir así, sino su propio chakra el que jugaba con sus sentimientos. Él fue quien se sintió aliviado por el hecho de que su madre lo había aceptado en sus brazos así como así. Él fue quien se sintió aliviado al finalmente caer en el abrazo de una madre, incluso si ella no sabía que era una madre para él, una vez más. Koru pudo sentir los hombros de su chaqueta humedecerse ligeramente con lágrimas de felicidad mientras Kusina se apretaba más contra él. Los otros les permitieron a los dos tener un momento juntos y retrocedieron un poco, permitiendo a Kusina acaparar a Koru para él solo. Y tal vez, solo tal vez, Koru se permitiría apegarse. Tal vez se permitiría sentirse feliz y no soltarse por un tiempo. Solo un poco. Sus brazos se cerraron alrededor de ella, cubriendo su espalda y acercándola también. Para cualquier otra persona podría haber sido extraño, dos extraños abrazándose al aire libre así como así, pero Koru estaba hambriento de contacto. No había sentido ningún contacto saludable desde que regresó en el tiempo, tal vez incluso más. Esta fue una reunión familiar tanto para Koru como lo fue para Kusina, por lo que a ninguno de ellos les importó cuando ella se aferró a él como si fuera un salvavidas. Familia. Tengo familia, Tebane. Koru se dio cuenta de que ella estaba abiertamente animando y llorando. Sus propios ojos estaban humedecidos en los bordes con lágrimas no derramadas. Sí, Kusina-san, gritó cuando sintió que Kusina lo golpeó en la cabeza. ¿Cómo había hecho eso? Se estaban abrazando hace apenas un segundo. Y agarró con fuerza el lugar que golpeó. No seas tan rígido conmigo, Tebane. Llámame Kusina-ne. Somos familia, Tebane. Somos familia, Koryuni. Ambos somos Uzumaki. Y rápidamente fue abrazado una vez más, aunque apenas lo registró. Koryuni. Koryuni.
Kurama estaba sellado herméticamente en su sello, pero Koru estaba bastante seguro de que el zorro se estaba riendo a su costa en este momento, incluso si no podía sentirse bien debido a que el zorro estaba fuertemente reprimido. El hormigueo de las marcas de sus bigotes y el ligero cosquilleo en su sello le indicaron que su compañero en realidad estaba escuchando y muy divertido. Aún así, cumplió con una sonrisa demasiado feliz y una sonrisa brillante en su rostro, riéndose de la extraña pero conmovedora situación. Claro, Kusinane. Ignoró la risa de Obito cuando su rostro se puso rojo por la vergüenza, encontrando satisfacción en el hecho de que Rin le golpeó el brazo en señal de advertencia. Los dos se separaron del abrazo, incluso si Kusina y él, aunque no lo admitiría fácilmente, todavía obviamente anhelaban abrazarse el uno al otro un poco más. Él le sonrió cálidamente, observando cada detalle de ella. Los brillantes ojos violetas y el largo cabello rojo Uzumaki que cuelga suelto sobre sus hombros. Las palabras salieron sin pensarlo mucho. Tu cabello es muy bonito. Kusina, que no esperaba ese contundente cumplido, se quedó atónita en silencio, con los ojos abiertos con una agradable sorpresa. Ella le había dicho que no muchos le decían que su cabello era bonito. La mayoría de la gente se burlaba de ello, por lo que los elogios eran muy raros, lo que Koru personalmente encontraba absolutamente ridículo. Su madre era muy bonita y su cabello también. El único que elogió su cabello antes que él fue Minato. Lo juro, Kusina se enamoró de Sensei solo porque a él le gustaba su cabello. Kakashi había bromeado sobre eso un día. Había sido uno de los raros momentos en los que habló sobre su pasado durante los últimos años de la guerra, justo después de que se revelara el Jutsu-Edo Tensei de Minato. Kakashi había estado un poco fuera de sí, lo suficiente como para dejar escapar accidentalmente algo sobre su adolescencia. Koru, por respeto a su sensei, actuó como si nunca hubiera sucedido, pero al final empapó la información sobre sus padres al máximo. Hablando de Minato, una mirada en su dirección le mostró a Koru la cálida mirada con la que los estaba mirando. Estaba claramente contento de dejar que su novia abrazara a su nueva familia y no quería arruinarle el momento. No importaba lo nuevo que fuera Koru en la aldea, Minato sabía que Kusina era una gran jueza de carácter. Si estaba feliz de que Koru estuviera aquí y si confiaba en él y le agradaba, entonces Minato también estaba listo para aceptar a Koru en su vida. Kusina se iluminó una vez más. Gracias, Koru-ni. Koru sonrió. Quizás este encuentro no fuera tan malo como había temido al principio. Kusina tenía familia. Kusina finalmente tuvo familia. Koru se veía muy guapo, como se esperaba de alguien que llevaba los genes Uzumaki dentro de él. Su cabello era rubio como el de Minato, y sus ojos eran azules, un tono ligeramente diferente y mucho más brillante que el suyo, pero podía ver claramente los suaves rasgos faciales del Uzumaki en él. Tenía los mismos pequeños hoyuelos en las comisuras de la boca cada vez que sonreía, tal como los tenía ella. Tenía la misma nariz e incluso la forma de sus ojos era igual a la de ella. Koru también se sentía como un Uzumaki. Kusina podía sentir débilmente la masa de enorme chakra zumbando ligeramente bajo los sellos de supresión de Koru, sellos. Era un sello avanzado también. Igual que aquellos sobre los que había leído cuando todavía estaba en Uzusio. Sellos Uzumaki. Eso se parecía mucho al suyo. Fue vital y animado, cálido en cierto sentido, algo que ella no había sentido tan a menudo en una escala tan grande. Kusina estaba encantada con la idea de tener finalmente a alguien que contara como su familia directa. No sabía la relación exacta que Koru y ella tenían, pero incluso si eran primos muy lejanos o ni siquiera estaban directamente relacionados y solo estaban unidos por el nombre del clan, Koru era a partir de ahora oficialmente su hermano. Eso lo había decidido ahora. Al diablo con la política del clan, al diablo con las conexiones familiares, él llevaba sangre Uzumaki en él y, por lo tanto, era oficialmente parte de su familia y eso es todo. Y, sin embargo, a pesar de toda la felicidad y el alivio que sentía, había un matiz de cautela, confusión e inquietud floreciendo en la boca del estómago. El propio Koru había admitido que, en primer lugar, nunca supo que Kusina estaba aquí en Konoha, lo cual era de esperar, ya que después del accidente de Kumo su presencia aquí en la aldea era un secreto clasificado, al igual que su estatus de Jinchuriki. Entonces, a pesar de sentirse herida por eso al principio, Kusina no podía seguir enojada con él por mucho tiempo. Después de todo, lo único que contaba era que ahora finalmente estaba aquí. Lo que le preocupaba sin embargo no era el propio Koru en ese sentido, sino la reacción de su molesto inquilino hacia él.
El Kyuubi ya había estado zumbando en su sello durante algunos días, desde que regresó a Konoha de su reciente misión, que fue justo después de los grandes exámenes por los que aparentemente Koru tuvo que pasar para ser aceptado oficialmente en las filas. Eso significaba que lo había sentido de alguna manera. Kusina estaba preocupada, porque el Kyuubi dejó muy claro su disgusto por Koru, dándole un dolor de barriga continuo durante unas horas, como exigiéndole que fuera a buscar el origen del problema, antes de darse por vencido y dejarla en paz. Kusina lo había ignorado como la versión del Kyuubi por el Uchiha, que puede controlarlo, y por Senju Uzumaki por sellarlo. Lo más probable es que no tuviera nada que ver específicamente con Koru. Aún así, eso no había sido lo único que le molestaba en el fondo de su mente. Fue esa mirada rota y triste, esa mirada anhelante que pasó por los ojos de Koru tan pronto como sus miradas se encontraron, como si la hubiera visto en algún lugar antes, lo que le provocó un gran dolor. Una persona normal lo ignoraría, diciendo que probablemente se parecía a su madre, quien, si lo que Koru decía era cierto, también era una Uzumaki. El distintivo cabello rojo era un claro indicio, y Koru podría haber recordado a su madre tan pronto como la vio. Pero Kusina sintió que ese no era el caso. Su mirada había sido mucho más personal en cierto sentido. Como si no le doliera la imagen de ella, sino el hecho de que era Kusina Uzumaki la que estaba parada frente a ella, no cualquier Uzumaki. Se convirtió en algo incómodo en el estómago de Kusina que no había pensado que le molestaría tanto. Kusina tampoco tenía la sensación de que a Koru no le agradara. De hecho, sentía que Koru la conocía y que ella debería conocerlo a él. La forma en que sus ojos miraron brevemente a Minato cuando elogió su cabello, como si Koru supiera que Minato había sido el único en decirle a Kusina que su cabello era bonito. La forma en que ni siquiera se inmutó ante el tic verbal que algunas de las personas con las que había pasado tiempo provocaron durante las primeras veces que sucedió. La forma en que afrontó su entusiasmo con nada más que cariño y sin rastro de sentirse abrumado, como si hubiera esperado que ella hiciera exactamente eso. A Kusina le gustó, pero al mismo tiempo la confundió. Kusina no es un genio ni un prodigio como su novio o su alumno. Inteligente, sin duda, pero no genio. Ella era el tipo de persona que confiaba en lo que le decían sus emociones y de alguna manera pensaba más a menudo con el corazón que con el cerebro. Entonces esa es la razón exacta por la que todas esas emociones que sintió y las cosas que vio en Koru la desencadenaron. Era confuso, Kusina no sabía cómo describirlo mejor. Su corazón hormigueaba y sus ojos ardían y el sello en su estómago, que contenía el Kyuubi, latía inquietamente. Fue abrumador. Nunca antes se había sentido así. Y Kusina podría decir que Minato también lo notó. Quizás no sean sus sentimientos exactos, pero él había tomado nota de su reacción muy extraña que tuvo hacia Koru. Mientras estaban sentados en el restaurante al que habían planeado ir con el equipo, Koru estaba charlando alegremente con Rin y Obito, donde Kusina intervino ocasionalmente. Minato ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar sobre la evaluación. Con la forma en que Kusina hacía preguntas personales sobre Koru y Rin y Obito la trataban de sus historias, les contó, donde aparentemente había viajado por innumerables países. Minato y Kakashi hablaban menos, escuchaban más la conversación que participaban. Sin embargo, eso le dio a Minato tiempo para estudiar a su novia. Notó la forma en que, cada vez que ella se calmaba un poco durante la conversación, el silencio de Kusina se volvía antinatural. Siempre había una ligera arruga entre sus cejas que no desaparecía, incluso cuando seguía charlando alegremente como si nada pasara. Minato estaba confundido y preocupado. Kusina era alguien que normalmente expresaba sus problemas y pensamientos, sin importar quién los escuchaba y quién no. Pero Kusina no le dijo nada a Koru que pudiera considerarse una queja, salvo tal vez que lo considerara demasiado flaco. Fue lo que le dijo a Minato que el problema no era exactamente el propio Koru, o de lo contrario Kusina lo habría dicho. Sin embargo, darse cuenta de eso lo dejó preguntándose si exactamente le pasaba a ella. Con el ceño fruncido, buscó su mano debajo de la mesa y la apretó suavemente cuando su mano encontró la de ella. Una pregunta silenciosa. ¿Está todo bien? Fue entonces que notó la forma en que su pierna saltaba ligeramente hacia arriba y hacia abajo, un hábito que no tenía desde que dejaron la academia. Ocurría cada vez que estaba nerviosa, los raros momentos en los que su famoso temperamento Uzumaki ya no estaba ahí, reemplazado por una ligera ansiedad. Su propio ceño se hizo más profundo. La mano de Kusina se aprieta muy suavemente y pudo ver una pequeña sonrisa en su rostro, aunque no dirigida en su dirección, claramente dirigida a él. Una respuesta silenciosa.
Sí, no te preocupes. Eso hizo que Minato se preocupara aún más por ella. La noche continuó y actuaron como si nada estuviera mal. Minato ocasionalmente intentaba preguntar sobre el modo sabio, pero era constantemente desviado, mientras los niños pedían más historias sobre sus viajes y su sensei Kusina estaba más interesada en información personal sobre Koru que el resto. Sin embargo, la noche dio otro giro cuando de repente, de la nada, Kusina habló. ¿Estás sola? ¿Hay otros? La mesa quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron a Koru, cuyos ojos se habían vuelto hacia la mesa como si el plato fuera lo más interesante del mundo en lugar de la conversación. Era un hecho que Kusina preguntaría eso. Acababa de descubrir que realmente hay, o al menos todavía hay, Uzumaki por aquí. Si Koru supiera si hay alguien más, sería genial. Koru suspiró. No estoy segura. Los ojos de Kusina cayeron hacia donde ella y las manos de Minato estaban intervenidas con decepción, pero escuché rumores. Se supone que una mujer de herencia Uzumaki fue vista en la frontera norte entre Taki no Kuni y Kuma no Kuni. Se supone que hay otro en Amegakure. Todo lo que sé es que todavía hay Uzumaki supervivientes, pero no sé dónde. Ante eso, la cabeza de Kusina se levantó tan rápido que Koru se preguntó cómo no recibió un latigazo. En sus ojos brillaba esperanza y alivio no solo por encontrar una familia, sino también por descubrir que podría haber aún más Uzumaki por ahí. Koru le sonrió gentilmente y puso su mano sobre ella, dándole una brillante sonrisa. Estoy seguro de que con el tiempo los encontraremos a todos. Al igual que mi madre, hay otros por ahí. Minato observó la escena con cierto cariño. Koru había hecho algo que no había logrado hacer y por eso estaba agradecido. Una vez más, Kusina apretó su mano, esta vez tratando de encontrar apoyo en él. Todo esto tuvo que ser abrumador para ella. Koru se alejó de Kusina, dándole tiempo para procesar todo, y se volvió para conversar más con los niños, manteniéndolos entretenidos y de buen humor en un intento de aligerar el humor sombrío y la atmósfera pesada. ¿Entonces dijiste que viajaste mucho? Sorprendentemente, Kakashi hizo un esfuerzo por mantener la conversación, lo cual fue extrañamente considerado por su parte. O tal vez simplemente estaba interesado en lo que Koru tenía que decir, quién sabe. Sí, lo hice. He estado en todas las grandes naciones y sus pueblos principales, así como en muchos pueblos pequeños y apenas conocidos. He perdido muchas historias que puedo contarte si estás interesado en ellas. Kakashi-kun se inclinó sobre la mesa, golpeando burlonamente a Kakashi en la frente, lo que hizo que Kakashi retrocediera. Gruñó algo incoherente que Kusina no escuchó, pero no importó porque Obito saltó. Oh, quiero saber. Koru se golpeó la barbilla con un dedo, tarareando y pensando qué decir, antes de encenderse. Ah, lo sé. Una vez estaba en la aldea de Nadeshiko. Una kunoichi me había perseguido porque mi sensei hizo un trato con su sensei para que se casara conmigo si la derrotaba. Hombre, eso fue un viaje. Kusina y Minato mezclaron el resto de la conversación. Se sentaron allí en silencio y Minato observó a su novia intentar recuperarse. No era propio de ella estar fuera de esto por tanto tiempo. Solo para asegurarse, una vez más pasó el pulgar por el dorso de su mano, un gesto reconfortante que no tenía que usar a menudo con su testaruda novia. ¿Estás realmente bien? Kusina asintió levemente. Arruinando los pocos segundos de intimidad y el resto de la atmósfera oscura, Kakashi se burló. Tu sensei parece irresponsable. La atención de la gente de la mesa se volvió hacia él durante unos segundos, sin que nadie dijera nada al respecto. Minato parecía un poco preocupado por Koru, ya que por sus historias era obvio que el hombre estaba muerto y Kakashi acababa de insultarlo sin rodeos. Sin embargo, toda preocupación desapareció cuando Koru se echó a reír, casi doblándose y agarrándose el estómago. Parecía realmente divertido por esa declaración y para nada insultado como habrían pensado. Kakashi lo miró desconcertado y tal vez incluso un poco preocupado por estallar en carcajadas de esa manera. Oh, se ahogó con una risa, era un irresponsable, de acuerdo. Me dejaba con mis tareas y desaparecía para ligar con diferentes mujeres casi todas las noches. Tuve algunos problemas al dejarme sin vigilancia en algunas áreas, lo que me hizo perderme en pueblos en los que nunca había estado antes. Respiró hondo, secándose una lágrima perdida de su ojo, antes de que su risa se calmara. Solo quedó una suave sonrisa mientras miraba a Kakashi. Kakashi casi retrocedió ante la intensidad de la mirada de Koru, pero la sostuvo, negándose a ser el primero en apartar la mirada. Pero honestamente, no lo habría cambiado por nada del mundo.
Era fuerte y confiable cuando era necesario, y creo que eso es genial, ¿verdad? Les lanzó una sonrisa, casi tan brillante como el sol mismo, haciendo que la atmósfera de la historia y la pequeña conversación sin palabras que los dos adultos restantes habían tenido se aligeraran considerablemente. Mientras tanto, en la oficina de Sandaime, Hiruzen miraba sombríamente al hombre frente a él, sin saber cómo proceder de ahora en adelante. ¿Qué estás implicando? Cuestionó al hombre, la mirada nunca lo abandonó. Si lo que dijo fuera cierto, significaría consecuencias horribles para Konoha, y tal vez incluso para el mundo mismo. El hombre se puso serio, lo cual era inusual en su comportamiento normal. Sus manos se cerraron en puños, la decepción era clara en su voz. Las cosas por las que había trabajado tan duro ahora habían desaparecido, porque la profecía en la que había creído durante tanto tiempo había cambiado repentinamente. La profecía ha cambiado, Sensei. El hijo de la profecía está fuera de nuestro alcance.